Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y hoy vamos a estar con los protagonistas de una historia y los creadores de esta historia. La furia de las olas, un libro de Désirée y Alain Frappier. Vamos a conversar sobre quienes realizaron esta novela. Es una novela gráfica muy hermosa, muy entretenida. Quiero partir leyendo la dedicatoria. Dice: a todos aquellos y aquellas que se opusieron, que se oponen y que se opondrán a lo inaceptable. Esta novela nos cuenta la historia no tan contada, no tan relatada sobre los marinos constitucionalistas, aquellos que se opusieron al golpe militar y que fueron detenidos, fueron torturados, incluso horas antes del bombardeo a La Moneda. Vamos a ponerlo aquí. Después les voy a pedir a los autores que lo autografíen, porque además ahí vamos a mostrar, tienen una manera muy particular de autografiarlo, muy hermosa, que es hacer una acuarela en cada uno de los libros. Y por lo tanto, es original. Estamos acá con Désirée Frappier. Ella es periodista, es escritora francesa y desde comienzos de los años 90 ha trabajado realizando investigaciones junto a Alain Frappier en la creación de novelas gráficas con contenido histórico. Y su trabajo se caracteriza por estas investigaciones documentales y por rescatar historias de personas comunes, de historias que no están en la gran historia, sino que de aquellos hechos cotidianos que además vale la pena resaltar. Alain Frappier, como decía, han trabajado juntos y él es pintor, ilustrador, artista gráfico. Ha desarrollado una larga trayectoria en la novela gráfica histórica, combinando el documental, la memoria y el compromiso social. Su trabajo visual se destaca por la expresión en blanco y negro y por reconstituir acontecimientos históricos. Estamos también junto a Luis Ayala, quien es uno de los protagonistas de esta novela. Luis es parte de aquellos exmarinos de la Armada chilena que se opusieron al golpe en 1973, quienes decidieron informar de esto al presidente, y por ese compromiso con la democracia es que fueron detenidos, torturados y bueno, tantas otras cosas más ahí que bueno, Luis nos va a contar un poco de su historia. También tenemos acá, como tenemos a nuestros invitados franceses, tenemos acá a Elizardo Aguilera de l'Homme, que nos va a ayudar, ahí nos va a aportar el poder comprender lo que nos dicen nuestros invitados, así que nos va a ayudar con la traducción. Se lo agradecemos mucho. Así que queremos partir hablando de este libro, de esta novela gráfica. Es una obra que muestra a estos jóvenes marinos constitucionalistas, una historia que no ha sido tan contada. ¿Cómo llegan ustedes dos, Alain y Désirée, a esta historia? Comment vous arrivez à raconter ou à trouver cette histoire pour la raconter? En fait, ce livre fait partie d'une trilogie chilienne qui sont 3 histoires différentes et chacune d'elles offre une approche de l'unité populaire différente, avec 3 personnages différents. Enfin là, c'est pas des personnages, parce que c'est plusieurs personnages, vu que c'est un récit choral. Et en fait, quand on a commencé à travailler sur cette trilogie, on a fini par rencontrer un historien qui s'appelle Jorge Magazic, et qui a fait une thèse de 800 pages sur ceux qui ont dit non, ces soldats de la marine. Et du coup, il était très intéressé par le fait qu'on fasse aussi un roman graphique sur cet épisode-là de l'histoire. Et on a très vite compris que, en fait, le lien qu'il y avait entre la thèse de Jorge Magazic et notre travail, c'est qu'on a toujours travaillé, Alain et moi, sur les gens qui sont les effacés de l'histoire. Ceux qui font l'histoire, parce que ces marins ont un rôle très très important dans l'histoire, mais qui sont effacés. Et du coup, l'histoire nous a beaucoup plu. Et on est rentré dedans d'abord en lisant la thèse, après en rencontrant les marins, parce qu'il nous a présenté beaucoup de marins, dont Luis. Le damos un espacio para que Lizardo vaya
traduciendo porque si no es muy largo. Bueno, dice más que, o menos. Sí. Claro, más o menos dice que estos libros hacen parte de una trilogía de 3 historias que están relacionadas con la unidad popular y que, bueno, a través de estos personajes que ellos encuentran, desarrollan esta novela gráfica, digamos, y que pueden, y también, sobre todo, bueno, consultando e investigando sobre la historia, y particularmente Jorge Magasis, bueno, se encuentran con él y les pueden contar y sobre todo informar muchos detalles de la historia, particularmente de este último libro. Ya, ¿quién es Jorge para que le contemos Jorge a nuestro Magasis historiador? Claro, es un historiador, claro, es un historiador que ha hecho todo un trabajo de investigación sobre la unidad popular. Y existen ya 4 o 5 volúmenes que cuentan la historia de los años que comienza, que deben ser los años 60. Fija, y son esos libros que existen y se pueden consultar. Uh-huh. Bueno, Alain, Desiree, cualquiera de los dos, ¿por qué eligen historias que no son como la gran historia, sino que aquellas historias personales, historias de gente como más común y corriente, que no queda registrado a veces, pero que sí lo pueden rescatar a través de estas novelas? Bueno, oui, comment et pourquoi vous choisissez de raconter l'histoire, mais avec des personnages qui normalement ils font pas partie ou ils sont pas connus de la grande histoire et qui sont des êtres communs? Et voilà, comment ça fait et pourquoi? Je commence. Ce sont des êtres communs, mais hors du commun. Son seres comunes, pero también fuera de lo común. Extraordinarios, con historias extraordinarias. Sí. Et après, quand on prend les grandes figures, par exemple, si on avait raconté l'histoire de Salvador Allende, on évite dans des statues, en fait. Des gens qui sont... ça devient presque des stéréotypes, c'est très difficile de rentrer dans l'intimité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intimité. Sí, es decir, que tomar otros personajes que ya tienen una historia y tienen un gran lugar, es difícil, digamos, contar estos personajes, pero de un aspecto más íntimo, sí, yo diría más íntimo, ¿no? Plus intime, plus... Et je pense que, en fait, tu veux dire quelque chose? Je voulais dire que on a constaté que c'est plus facile de raconter au lecteur l'histoire à travers la vie intime de personnages inconnus. Parce que c'est ce qu'on partage, c'est ce que les humains partagent le plus ensemble, c'est l'intimité. Oui. Et c'est... Sí, es decir, que dice que claro, que le fue más fácil o más simple tratar de contar una historia a través de personajes que en su vida cotidiana, en su intimidad, y a partir de ahí desarrollar, bueno, esta historia ya más grandes cuando se cuentan hechos más conocidos, digamos. Claro, vinculado a hechos históricos, pero claro, con estas historias de personajes más cotidianos. Más cotidianos, exactamente. Ajá. Et puis c'était plus intéressant aussi d'avoir à travers ces 3 livres trois regards, et même plusieurs dans l'histoire des marins, sur Salvador Allende. Du coup, on s'attaque pas aux grands personnages, mais on a quand même comment ces autres gens le perçoivent. Et du coup, ça donne des regards beaucoup plus subtils, parce qu'on a plusieurs regards. Il y en a qui ont des visions très différentes, et ça nous offre un panème, ça nous offre un kaléidoscope, en fait, sur l'unité populaire, plutôt qu'avoir une image très très figée, voilà, qu'on impose au lecteur. Le lecteur peut choisir aussi, à travers toutes ses voix, sa vision à lui de l'unité populaire. Sí, dice que, bueno, que el hecho de contar esta historia a partir de estos personajes que salen acá y que en alguna medida da cuenta mucho mejor de los grandes personajes también, como puede haber sido la Allende o también la Unidad Popular. Es decir, que
a partir de esta historia de estos personajes, uno puede llegar de otra manera y puede, en alguna medida, como resentir algo que está fuera de un poco de lo grande o del monumento, digamos. De los grandes hechos. ¿Por qué elegir la novela gráfica? ¿Por qué esta forma de relatar de ustedes dos? Sí. Mais oui, pourquoi choisir les romans graphiques, quoi, pour raconter une histoire? Alors le roman graphique, c'est un genre de bande dessinée qui permet d'augmenter la pagination. Là, nos livres, ils font presque 200, 300 pages, et ça nous permet de développer beaucoup d'éléments, beaucoup d'événements. Ça permet aussi de donner de la place au texte, bien plus que dans la bande dessinée traditionnelle. Et ça permet aussi d'introduire des éléments qu'on ne fait pas d'habitude, comme des tracts, des affiches, des slogans, des graphiques économiques, plein de choses comme ça. Donc ça varie l'approche. On aime beaucoup aussi varier le rythme de lecture dans nos histoires. Dedans, il y a des moments où l'information est très fournie et du coup on passe après, on a des paysages, on a des bateaux, etc. pour faire respirer le lecteur. Dice que bueno, que a partir de la novela gráfica, más que de la novela cómic, digamos, porque que le permiten, estos personajes permiten contar una historia, pero además contarla con una serie de otras cosas que están al lado, digamos, de la historia misma, o de documentos que puedan mostrar y que en el fondo enriquece mucho mejor y el interés por el libro, por lo que cuentan. Es que son casi todos los 3 libros, son alrededor de 200 páginas, sí. Y que... qui offre plein de possibilités, tu vois, d'introduire des documents. Claro, sí, esa posibilidad justamente de mostrar gráficamente documentos, diarios o rayados o pancartas y todo eso te da esa posibilidad, esta técnica, digamos, de gráfica. Moi j'aurais d'abord répondu parce que moi j'écris et parce que Alain dessine. Et c'est ça qui fait qu'on a décidé de faire des romans graphiques. C'est parce que on avait envie de travailler ensemble et ça nous permettait d'exprimer chacun notre mode d'expression, qui est moi l'écriture et Alain le dessin. Sí, a ver, claro que ella, Alain puede... dibujante, puede contar esta historia, pero que ella la escribe. Y que en ese sentido hay una complementación de poder desarrollar un trabajo de este tipo que puede terminar, una cosa que termina en un libro, digamos. Vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida para continuar aquí conversando sobre esta novela gráfica de L'Homme. L'Homme es una editorial chilena independiente fundada en 1990, destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico, literatura nacional y temas sociales y políticos. L'Homme ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile. Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos. Luis, el protagonista de esta historia, la novela muestra profundas diferencias en la Armada. ¿Cuánto influyó esa realidad social en la decisión de los marinos de apoyar a la Unidad Popular y denunciar lo que estaba pasando dentro de este golpe que se estaba planificando? Bueno, yo pienso que
nosotros los del grupo de marinos de la tropa que dijo no al golpe de Estado, tiene sus raíces que vienen de nuestra infancia. Yo pienso que en mi caso, puedo decir que yo no me hice la pregunta si me meto o no me meto en esta historia. O sea, fue algo innato. Yo sentí que era una orientación que yo tengo y que me indicó que era el camino correcto. ¿Por qué? Porque mi padre, en los años de González Videla, él fue relegado a Pisagua, ¿ya? Pero eso nunca me lo contó. Solo mi madre me contaba algo también. Ella fue gran sindicalista también. Pero tú sabías que en la época de la ley maldita había sido perseguido. Sí, él estuvo detenido en Pisagua. Entonces es como una transmisión que no fue transmitida por diálogo, sino que las orientaciones en el quehacer, en el día, en el trabajo. Mi madre fue una gran sindicalista, ¿no? Entonces yo cuando entré a la Marina, una de las cosas que más me produjo, como diré, un anticuerpo ya, era que el oficial de división era un personaje, un señorito, que era muy diferente al resto del equipo de la división donde yo estaba, que habían 3 cabos, 2 sargentos, un suboficial que tenía ya 30 años de servicio, y había un oficial que apenas tenía 5 o 6 años de servicio, y era el que tenía la máxima autoridad en todo esto. Y él vestía con corbata y andaba siempre muy bien vestido y todo eso. Entonces me pareció que socialmente había ahí algo que no en la vida civil yo no lo había visto, no lo había notado. Y fue el inicio de algo que me chocó, porque había tanta diferencia ya. Más tarde, cuando fuimos ya embarcados en el servicio activo en la Marina, en el año 70, nos dimos cuenta que hay un anticuerpo en la tropa contra los oficiales, porque el trato era tan diferente entre los oficiales entre ellos y la tropa entre nosotros, ¿ya? Y entre los dos no había diálogo. Es una relación completamente, digamos que no se cruza. Vertical y, claro, y clasista. Ellos son clasistas, ellos son de un estratus social que es muy diferente a la tropa. Oye Luis, y a propósito de eso mismo, durante mucho tiempo los marinos que se oponen al golpe son declarados traidores. ¿Qué te pasa a ti con esta novela hoy día donde es posible contar la historia desde la perspectiva de ustedes, donde se cuentan los acontecimientos desde esta perspectiva de, en realidad, de los marinos que son constitucionalistas y que apoyaban a la Unidad Popular? Mira, ahí tenemos sentimientos muy encontrados, porque primero nosotros apoyamos al gobierno de la Unidad Popular. Nosotros arriesgamos el pellejo en una reunión que nosotros orquestamos y que nosotros fuimos a contactar a los políticos para advertirles que al interior de la Marina habían oficiales que estaban preparando algo. No se sabía qué, porque un golpe de Estado todavía no estaba claro. Pero eso hizo que nosotros nos abriéramos en nuestra organización clandestina que ya teníamos al interior de las unidades, porque tuvimos que ir a reunión a Santiago, ¿ya? Y en ese intertanto nos detuvieron, o sea, detectaron un movimiento de tropas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros hicimos ese gesto, nosotros nos jugamos ese rol, digamos, de advertir un poco al gobierno de que algo venía. Y más tarde lo hicimos a través de los diarios y periódicos cuando ya estábamos detenidos, que el golpe de Estado venía, ¿ya? Pero, ¿qué pasó? Que los oficiales que nosotros acusábamos como sediciosos, ellos después tomaron el poder y la tortilla se dio vuelta para nosotros. ¿Cuál fue el costo personal que tuviste tú al hacer esta denuncia? Bueno, que fuimos pocos días después detenidos y empezamos a ser los primeros torturados y prisioneros políticos de este país. Siendo parte de la institución. Siendo parte de la institución. Hay que recordar que nosotros fuimos detenidos el 6 de agosto del 73, ya casi 5 semanas antes del golpe de Estado. Entonces, pasa que en ese momento nosotros no entendíamos
¿por qué había tanta rabia contra nosotros? Nosotros lo que quisimos fue impedir un golpe de Estado que ya venía, que sabíamos que iba a ser terrible. Porque cuando mi madre en el año 69 me entrega el arma para defender la patria y la Constitución y la bandera y todo lo demás, fue para mí algo muy importante. Yo me grabé en mi cabeza que había que defender el gobierno fuera como fuera, respetar la Constitución. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros dijimos no al golpe de Estado, nos opusimos a los que después dieron el golpe de Estado. Y cuando ellos tomaron el poder, nos acusaron de traición, porque lo habíamos traicionado según a ellos. Pero como ellos no eran los que dictaban claro. las leyes en ese momento, entonces nos condenaron a 10 años de prisión, a 15 los que fueron a la reunión, y al sargento, que era el más graduado, a 20 años de cárcel. Un alto costo tuvieron que pagar. ¿Qué le dirías tú hoy día a los jóvenes que van a tener acceso a leer a esta novela sobre estos hechos que te tocaron vivir durante la Unidad Popular y después en la dictadura? ¿Qué te gustaría transmitirles hoy día a los jóvenes que pueden tener acceso a esta historia desde esa valentía que tuvieron ustedes, esa decisión de respetar la democracia, de no aceptar el golpe militar? Yo pienso que lo más importante en este caso es rescatar la claridad con la cual nosotros vimos ese golpe de Estado. Teníamos la posibilidad de cerrar los ojos y obedecer órdenes, como siempre lo han hecho en la dictadura, pero en nuestra formación habíamos aprendido que hay órdenes que pueden no cumplirse, pero hay que tener el coraje de solicitar el permiso para no obedecer esa orden, porque una orden que es un delito no está obligado a cumplirla. ¿Ya? Claro, porque era una orden dentro de la institución, pero el país, ustedes lo que estaban haciendo era una apuesta por la democracia en el país, en algo mucho más grande que la institución misma. Sí, exactamente. Entonces, el mensaje que se les puede dar a los jóvenes es que hay que, para estar bien consigo mismo, con sus principios, hay que ser consecuente con eso. Y hay que tener ojo con lo que pasa hoy día en este país, en este mundo actual. Hacerse las preguntas, estar atentos, porque la democracia es algo que nosotros aprendimos que hay que defenderla, cueste lo que cueste, pero estar bien consigo mismo, por haber jugado un rol, por haber tomado una opción, nos da la tranquilidad de haber estado en el lado correcto de la historia. Exacto. Gracias, Luis. Quiero, para ir cerrando, una pregunta a los autores. Sí, prestémosle. Respecto a también, como veníamos conversando con Luis, ¿cuál sería el mensaje que ustedes quisieran dejarle hoy día a los chilenos, a las chilenas que quieran leer esta novela desde esta perspectiva de las circunstancias en las que nos encontramos hoy día en Chile? ¿Y qué nos trae, desde la perspectiva de ustedes, esta novela hoy día? En fait, je pense que notre travail est surtout de transmettre la parole des gens et de transmettre l'histoire. Je pense que ce que je dirais aux jeunes aujourd'hui, c'est que c'est important de connaître l'histoire. Par exemple, par rapport aux problèmes qu'il y a aujourd'hui, par rapport à cette arrivée de l'extrême droite qui est dans le monde entier, on a le même problème en France, il faut voir que les racines de ça, c'est quand même le système ultralibéral et néolibéral que personne ne supporte. Et dans nos livres, ce qu'on montre, c'est comment s'est installé ce système néolibéral. Et il s'est installé dans une violence extrême, et il ne perdure que dans une violence extrême. Et je pense que la connaissance de l'histoire nous permet d'éviter que les choses recommencent. Et je pense aussi que ce qui est important dans ce livre, tu veux traduire maintenant ou je... Oui. Dice que el fondo lo importante y lo que quieren dejar, que para ellos es importante es transmitir la historia y contar la historia para poder... Par rapport au système néolibéral. Sí, para poder enfrentar el sistema actual, que es un sistema que no solamente está acá, sino que también
en muchas partes un sistema que está justamente restringiendo una serie de libertades y en de el derechos fondo, también. claro, y para ello es importante conocer la historia, porque es la historia que es lo que permite en alguna medida poder entender y al mismo tiempo poder, como dijera yo, comprender para poder tener una acción, digamos, yo creo. Je sais pas si tu voulais vraiment... Oui, je pense que c'est bien. Par rapport à voilà et par rapport au contexte actuel. Enfin, moi, je pense que ce qui est de très intéressant, la raison pour laquelle Alain et moi nous sommes restés pendant 10 ans à travailler sur l'unité populaire, parce que c'est 10 ans de travail énorme. On a passé 4 ans sur cet album-là. C'est parce qu'on a eu l'impression qu'on travaillait sur notre propre histoire en fait, et on a eu l'impression que on s'offrait je peux dire peut-être le luxe de comprendre notre histoire à nous. Et c'est ça, j'entends souvent par rapport aux problèmes, je veux dire par exemple aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en Palestine, j'entends des gens me dire « Ah mais c'est très compliqué, moi j'y connais rien ». Non, c'est pas très compliqué. Si on travaille sur le système colonial, on voit que la Palestine est un système colonial et après on peut lire des livres sur la Palestine et comprendre comment se passe la Palestine. Les choses ne sont pas si compliquées en fait, mais elles sont complexes, c'est vrai, mais la lecture c'est quand même quelque chose qui permet de comprendre énormément de choses. Et moi, je trouve que Enfin, je vais te laisser traduire. Sí. La primera parte, sí, que dice, sí, yo tengo un poquito de dificultad de poder traducirte. Sí. Sí, que en el fondo ellos han pasado 10 años trabajando estos libros, estos temas, y que en el fondo también con ellos también se explica mucho la historia de ellos en Francia. En alguna medida se la explican porque lo que pasó acá, que fue un golpe de Estado, etcétera, que impuso un sistema de dictadura, te fijas, un sistema que fue a sangre y fuego, digamos. En alguna medida eso se ha ido también repandiendo hoy día y se explica muchas cosas en este caso de Francia y de Europa, yo creo en general. Entonces... Algo decía de Palestina. Sí, claro, lo mismo también en relación a lo que está pasando hoy en día en Palestina. Sur le fait que les gens disent je comprends pas. Claro. Et c'est trop compliqué, mais en fait on peut comprendre les Claro, él dice que en el fondo, claro, que el tema de Palestina para mucha gente es muy complicado, que no lo entiende, etcétera, y dice que en el fondo hay que remitirse a la historia, y la historia, bueno, se da cuenta que en el fondo es un sistema que se impone y que es un sistema colonial, en el fondo. Exacto. Je crois que c'est pas le hasard non plus qu'on ait voulu effacer cette lutte de marins, parce qu'elle a mis en danger le coup d'État. Ils ont eu peur en fait. Et en fait, quand on efface ces choses-là, c'est justement pour que des gens se disent pas, parce ça aurait pu marcher. C'était pas une utopie ce qu'ils ont fait. Je pense. Sí, que dice que es importante y muestran también que contando esta historia hubiese podido haber, si no se hubiese callado, hubiese podido haber existido la posibilidad de que no haya sucedido en el fondo, pero que el hecho que la hayan callado de esta manera explica un poco el momento actual, yo creo también. Ce qu'on constate quand on fait un livre comme ça, c'est que ces gens, ils ont fait preuve d'un courage immense, avec beaucoup de dignité. Et ça, c'est quelque chose qu'on espère qui passe dans le livre, qu'on constate ça. Il y a aussi dans notre second livre qui se passe vraiment pendant l'unité populaire et qui parle de l'unité populaire. La couverture du livre montre la main de Soledad, notre héroïne, qui nous a raconté quand elle était petite, elle essayait d'attraper les papillons. Et elle jouait à ça, et on sait tous que attraper un papillon, c'est difficile, et un papillon, c'est très fragile, et on peut le tuer. Et ce que je trouve que ce qui est important, c'est que c'est toujours
C'est une métaphore qui montre que c'est toujours bien d'essayer d'attraper les papillons. Sí, dice que bueno, la importancia también de este libro es dar cuenta de los personajes, de las personas que estuvieron ahí y de su coraje, de su dignidad para enfrentar un momento difícil y que ellos lo hacen. Y que en el libro anterior, que muestra en la mano, una mano que quiere atrapar una mariposa, un poco eso, es decir, simbólicamente en el fondo de una mariposa frágil, ¿cierto? Y que muestra que podemos hacer ese intento de, como dijera yo, de querer capturarla. Y en el fondo, tú decías ahí algo. Una metáfora. Il faut toujours essayer d'attraper le papillon. Voilà. Y que hay que siempre tratar de atrapar las mariposas. De ir a alcanzarla. Queremos agradecerles por La furia de las olas, una tremenda historia transformada en una novela gráfica, muy atractiva para la lectura. Los personajes que se van aquí presentando nos van mostrando la historia de estos marinos, entonces es algo que es parte de nuestra historia. Queremos agradecer a LOM por interesarse por estos temas, derechos humanos, y parte de lo que es el Chile también de hoy. Y gracias a ustedes por este tremendo desafío de transformar esa historia, la historia de Luis, la historia de otros, en esta trilogía sobre la historia de Chile, transformarla en esta novela. Muchas gracias, Desiree, muchas gracias, Alan, muchas gracias, Luis, y gracias, Elizardo, por colaborar con la traducción también. Gracias a LOM. Síganos. Tengo que decir que lo vamos a sortear entre nuestros suscriptores, a quienes comenten esta entrevista y se suscriban a Piensa Prensa. Si todavía pueden, ayúdennos, apóyennos a la prensa independiente, porque vamos a sortear este libro, una tremenda novela que va a ser autografiada ahora por los autores, que es un autógrafo bien particular, porque ahí les vamos a mostrar que cada autógrafo es único, porque parte de los autores aquí, el diseñador, le hace una dedicatoria muy especial que vamos a mostrar es única, y es se me fue la palabra, una ilustración. Eso. No, Lizardo, preguntarte qué significa para LOM, qué importancia tiene realizar este tipo de trabajos que están vinculados a estas historias personales, pero que también se cruzan con la historia de Chile y con los derechos humanos. Tiene una significación muy importante, y de que cuando nace LOM, nace un poco en esa perspectiva de poder dar cuenta de la historia reciente, también pasada, pero sobre todo de recoger todos estos testimonios que hicieron parte de lo que fue la Unidad Popular, pero no solamente eso, sino también de otras luchas que se han dado antes. Es decir, y dar cuenta también de la historia de este país. Exacto. Y también darle voz a los que no han tenido voz. Es decir, poder contar la historia, no la historia oficial, contar la otra historia. Y en ese sentido para nosotros nos honra que acá nuestros amigos Desiree y Alan puedan depositarnos este regalo, digamos, este libro, esta historia que nos viene un poco a refrescar la memoria. Muchas gracias. LOM es una editorial chilena independiente fundada en 1990, destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico, literatura nacional y temas sociales y políticos. LOM ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile.
Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos.